Ay, hoy es 9 de septiembre ya. Entonces vamos a empezar con la clase número 5. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Bueno, entonces el curso de gestión ambiental y manejo de servicios ecosistémicos, hoy es sábado 9 de septiembre. Entonces vamos a iniciar con la clase número 5, que ya es casi la mitad del curso. Entonces vamos a seguir viendo los componentes del planeta. Vimos en un inicio la atmósfera, vimos las capas de la atmósfera, vimos la calidad del aire, que era la calidad del aire, y ahora pues nos quedamos en la clase pasada en la hidrosfera, que era básicamente la hidrosfera, nos decíamos que nos referíamos al ciclo del agua en el planeta. Entonces, en la presentación anterior estaba el esquema donde veíamos que al igual que los ciclos hidrogeoquímicos, el agua también tiene recirculación, no es estática completamente. O sea, en algún momento se infiltra, que decíamos que era la escorrentía, puede ser que se quede ahí en el suelo como un pozo o bien vaya a dar a un cuerpo hídrico como un lago, como el océano, como un río. Y luego, pues por el calentamiento de la superficie, pues hay evaporación. Nosotros, los seres vivos y las plantas, tenemos el proceso de evapotranspiración y eso pues condensa en la troposfera, realmente no en la atmósfera, sino en la troposfera, condensa en nubes y luego pues se da la precipitación. Ese es básicamente el ciclo del agua. Luego, algo que no mencionamos es cómo vamos a tipificar el agua. Realmente tipificar el agua hay de muchas formas. Tipificar significa cómo voy a yo nombrar el agua. La puedo nombrar, por ejemplo, si alguien está en tema de construcción o han visto en algún sótano, yo he visto que hay mucho, de repente en las tuberías dice agua pluvial o dice agua sanitaria. A veces el agua sanitaria se refiere pues a la que sale de los baños, ¿verdad? Y el agua pluvial pues la captada por las lluvias. En algunos comerciales está así. Hay otras formas de aguas negras, aguas servidas. Quienes llevaron los cursos conmigo de agua y saneamiento, los dos anteriores, pues saben que la forma correcta de nombrar a todas las aguas descartadas es agua residual. Entonces, nosotros en este curso vamos a tipificar el agua en tres: agua superficial, agua subterránea y agua residual. Agua superficial, como el nombre lo indica, es todo lo que tiene un contacto con la atmósfera, con la troposfera, o sea, que tiene una cara hacia el ambiente. Por ejemplo, un río, una laguna, el océano, esa va a ser agua superficial. Dentro del agua superficial vemos ahí en la presentación que hay dos tipos. Están los cuerpos lóticos y los cuerpos lénticos. ¿Qué es un cuerpo lótico y qué es un cuerpo léntico? Un cuerpo lótico va a ser aquel que tiene un flujo, o sea, que está en movimiento. Por ejemplo, un río, ¿sí? Lótico significa que tiene flujo o movimiento. Mientras que un cuerpo léntico viene de lentitud, pero se va a referir a que está estancado, que no tiene un flujo o que el flujo es despreciable, o sea, es muy lento, ¿sí? Por ejemplo, una laguna, un estanque, un lago. Esos cuerpos usualmente están estancados o bien el flujo es demasiado lento, por eso es que se contaminan. Un ejemplo es el lago de Amatitlán, ¿sí? Entonces, esos serían las dos subdivisiones de un agua superficial, algo que está estancado y algo que tiene movimiento. Lótico es que tiene movimiento, léntico es que está estancado. Luego vamos a tener el agua subterránea, que el agua subterránea, a diferencia del agua superficial, pues va a tener, va a estar debajo del planeta, ¿sí? Por ejemplo, un pozo. La red de pozos, eso sería básicamente el agua subterránea. Y luego el agua residual. El agua residual es el producto de un proceso. Por ejemplo, el agua de descarte de una casa, por ejemplo, el agua de descarte de una industria, por ejemplo, el agua de descarte de un, no sé, de un proceso, de una fábrica, de donde sea. Sin embargo, vemos que el agua residual también va a tener dos subdivisiones. Estas divisiones se las estoy dando con base a la legislación guatemalteca. En otros países de repente van a encontrar más o diferentes la clasificación. En Guatemala la consideran como agua ordinaria o de tipo ordinario y agua de tipo especial. El agua de tipo ordinaria, según la legislación guatemalteca, se refiere al agua descartada, o sea, agua que ya fue usada, no es agua cruda, digamos, que viene de un origen no industrial. Por ejemplo, usted se baña, pues toda la suciedad que sale del cuerpo, que se mezcla con el agua,
no tiene una reacción química asociada como tal, por lo tanto se tipifica como agua ordinaria, igual cuando usted lava sus, no sé, la ropa, cuando usted lava sus trastes, cuando usted lava verdura, fruta, de repente cuando lava el carro, etcétera, etcétera. Toda el agua que no va asociada a una reacción química es agua de tipo ordinario. Ahora bien, el agua especial es la de tipo industrial. Por ejemplo, el agua de descarte de un sistema de tratamiento de agua donde se usaron químicos, por ejemplo. O sobre todo el tema de las grasas. Cuando sale agua de una aceitera, por ejemplo, esa agua no es de tipo ordinaria, esa es agua de tipo especial. ¿Por qué? Porque va a tener un tratamiento distinto. Tanto el agua superficial como subterránea como residual se puede tratar. Obviamente, mientras más contaminada esté o más agentes externos tenga, va a ser más complejo el tratamiento. El agua residual es el origen o la base de la ingeniería sanitaria, que es el tratamiento más extenso de agua. ¿Sí? Muy bien. Luego del otro lado, tenemos algunas normativas en Guatemala respecto a la hidrosfera, que sería, por ejemplo, el Acuerdo Gubernativo 236-2006 y sus actualizaciones o reformas, pero esta es la base, digamos, el 236 de 2006, en el cual habla del agua de tipo residual. De hecho, ahí habla de lodos. Menciona la palabra lodos como para tipificar un agua residual. ¿Por qué lodos? Porque si ustedes conocen el lodo, pues es eh, pues tierra, ¿verdad? Tierra húmeda o un agua demasiado oscura, digamos. Por eso hace referencia a los lodos. Es agua realmente contaminada. Sin embargo, prácticamente todos los tipos de agua residual, si es agua dulce, que es otra tipificación, si el agua es dulce o salada, toda el agua dulce se puede tratar en la actualidad y dejar apta para consumo humano. Ahora el problema en la actualidad es el agua salada, el agua del océano, que ya hay alguna que otra técnica para tratamiento de agua salada, sin embargo la eficiencia es muy baja y el costo es muy alto, por eso es que no se utiliza. Es probable que en un futuro se modernicen esos sistemas e incluso se capte agua de ese tipo, porque el agua dulce actualmente pues ya hay bastante menos de lo que había al inicio del 1900 o del siglo pasado, ¿verdad? Pues el acuerdo gubernativo nos habla del agua residual, normas COWANOR, es la serie 29.000. Si ustedes buscan norma COWANOR en internet va a aparecer la 29.001 del agua para consumo humano. Sin embargo, toda la serie 29.000, la 29.002, 29.003, 29.004 va a hablar de parámetros físico-químicos y microbiológicos para calidad del agua, ya sea para consumo humano, para una embotelladora, para alguna industria. También cada industria va a tener sus propias legislaciones. Sin embargo, las normas pues van a ser más estrictas que COWANOR. O sea, en Guatemala lo que usted debería cumplir sí o sí es COWANOR. De ahí en adelante, usted puede hacer más estrictos sus parámetros de aceptación. Por ejemplo, en farmacéutica se utiliza la norma USP, que es mucho más estricta que norma COWANOR. O bien en otras industrias como alimentos, como cosméticos, de repente utilizan algunas normativas ISO o algunas normativas internas, siempre y cuando sean más rigurosas que COWANOR. Lo que no podemos permitir o no se acepta en Guatemala es una norma más permisiva que COWANOR. Por ejemplo, si COWANOR le dice que la dureza es hasta 500 partes por millón, usted no puede liberar o tomar un agua de 800 partes por millón, porque lo excede. Si su norma le dice, mire, son 2 partes por millón, obviamente es mucho menor, pero está más bajo que COWANOR, ¿sí? Siempre y cuando esté debajo del valor COWANOR, está aceptable. Si estamos por encima, es que no es permitido. También tenemos algunas iniciativas, como la iniciativa de la Ley de Aguas, que pues no está aprobada todavía, en cuanto al manejo y distribución del agua, sea de tipo superficial, subterránea y residual, al igual que la calidad del aire no está completamente legislado en Guatemala. Sin embargo, la ley de agua sí es un proyecto que está un poco más avanzado y hay pues algunas multas, no como en el aire, pero o sea, es un poco más, se le ha hecho más enfoque en el agua, pero todavía no está oficialmente una ley de aguas como tal para el tema de las normas, el tema de la extracción, la tasa máxima que uno puede extraer, el consumo, etcétera. Es más, cuando a ustedes les cobran, no sé, en Pagua o quien sea que les distribuya el agua, lo que les cobra en realidad es el tema de la distribución y pues los ductos, ¿verdad?
sea, el entubar el agua y todo. Realmente el agua en Guatemala no debería tener un costo. De momento no está como la luz, que la luz se dice, bueno, tal consumo hay tal norma. No, realmente en Pagua les debería de cobrar únicamente el tema de la distribución, no el agua como tal, a diferencia de la luz que sí tiene una tarifa asociada a, bueno, tanto consumo, tal tarifa. Me excedo de este consumo y ya paso a otra categoría, entonces me cobran más. El agua no. Siempre y cuando nosotros tengamos, en teoría, tenemos acceso a media paja de agua, que son como 500 metros cúbicos aproximadamente por casa. Sin embargo, de repente, pues en algunos lugares no hay agua, ¿verdad? Sobre todo en la capital, en Misco, en algunas áreas pasa que no hay agua 2, 3 días, entonces la gente tiene que, pues, captarla en algún recipiente mientras cae, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Así es, ingeniero. Sí, ok. Sí, Perdón todo que les bien. pregunte, pero, gracias. Perdón que les pregunte, pero es que aquí en mi pantalla únicamente veo la presentación, entonces no veo si levantaron la mano, si nada. Ok, bueno. Hay varias instituciones o varios entes en Guatemala específicamente que monitorean la calidad del agua y el aire. Sin embargo, el que está más de acceso público, que ustedes lo pueden buscar, es el INSIBUME, que como les decía en la clase pasada, el INSIBUME pues no es únicamente cuando tiembla, ¿verdad? O cuando hay una erupción volcánica, sino que realmente ellos tienen un departamento de monitoreo de calidad de agua y calidad del aire. Entonces acá les traía un reporte de ellos, que esto, si no estoy mal, es de este año, creo que es de marzo a abril, donde habla de la calidad del aire, por ejemplo. Tanto Insibume como otros entes, pero más Insibume, tiene estaciones climáticas, pues obviamente para dar los pronósticos en varios lugares, pero también tienen estaciones de monitoreo de calidad de agua y calidad del aire. A veces están dentro de una estación climática y a veces están por aparte. Entonces, acá les traigo un reporte de Insibume de este año donde, pues en Quetzaltenango, ¿verdad? Hay una estación que es denominada Los Altos y ahí tienen pues el reporte de cómo salió en ese momento la calidad del aire. Entonces, si logran ver del lado izquierdo de la pantalla, ellos cuantifican las partículas totales en suspensión. Hablan de las partículas de diámetro menor a 10 micras y menor a 2.5 micras. El máximo que ellos tienen es de 63. O sea, 63 partículas de 10 micras es lo que le salió. Y el valor máximo, o sea, el límite es 87. Por lo tanto, es moderada la contaminación promedio en ese punto, en ese momento. Sin embargo, las partículas menores a 2.5, el máximo es 39 y el valor es 104. Si se dan cuenta, la calidad del aire ya empieza a marcarse pues por encima de los valores, ¿verdad? Eso se asocia a la cantidad de contaminantes. Entonces luego vemos la figura número 5, que esa es del reporte, la tomé tal y como está en el reporte, y si se dan cuenta ahí está el tiempo en función de la concentración de partículas. Si se dan cuenta, de repente hay picos o valores muy altos, sobre todo en la fecha más o menos entre el 22 y 23, perdón, en febrero es este reporte, y vemos que pues por la madrugada el índice de contaminación es bastante alto, ¿sí? Y luego pues ya durante el día pues tenemos valores malos, moderados, pero afortunadamente en esa estación climática o en esa estación de monitoreo del aire, eh, el índice de contaminación del aire, que eso significa ICA, índice de contaminación del aire, es bastante bueno. ¿Cómo podemos reducir esto? Bueno, realmente el tratamiento del aire es más complejo, sobre todo si es aire atmosférico, porque es un volumen demasiado grande. O sea, no es lo mismo tratar el aire en un cuarto en una industria que tratarlo en el ambiente, ¿verdad? Hay diferentes formas de tratarlo, pueden haber equipos industriales o bien cuando ya la contaminación es demasiado alta por demasiado tiempo, pues como les decía, es de establecer los picos, como pasa en este caso que es en la madrugada y habría que usar mascarilla o algún implemento de protección personal durante ese tiempo. Lo bueno es que a esa hora, pues creo que la actividad industrial o la actividad de la vida, pues es bastante baja porque es de madrugada, sin duda a esa hora todo el mundo está durmiendo o la gente que trabaja de noche, pues será una fracción baja, ¿verdad? Pero para que vean que la calidad del aire en Guatemala es en general muy buena, sin embargo, no es perfecta. Ya tenemos índices de contaminación altos, algo que si yo lo comparo con un reporte de 1980, por ejemplo, difícilmente se alcanzaban esos picos. Luego, pues siempre
sección de recursos hídricos en el tema de calidad de agua y aire también da reportes en cuanto a calidad del agua. Entonces, acá les dejo unas fotografías en este caso fue un índice que se conoce como ISCA, que es el índice de calidad total del agua. Entonces, ahí está el mapa de Guatemala, ahí ven las venitas celestitas o azulcidas celestes, que son los diferentes ríos o cuerpos hídricos de Guatemala. Más que todo se enfoca a agua superficial, en este caso no agua subterránea ni agua residual. Y pues los puntitos blancos y azules del lado izquierdo dice que, por ejemplo, con base al parámetro ISCA, dice que los azules, las aptitudes son para acuicultura, mientras que los blancos no tienen una aptitud como tal. Quiere decir que la contaminación ya empieza a ser relativamente alta, ¿sí? Y luego del otro lado, igual, está la caracterización del ISCA, pero en tema agrícola. Entonces los rojos dice que hay son adecuados para un riego agrícola, o sea, está bien el agua, mientras que los blancos no están tan bien. Habría que ver en qué se va a vertir, o sea, no es un agua tan de que la pueda tomar solo así, o sea, sí habría que hacerle una caracterización antes para ver, bueno, tiene tal vez mucha dureza, entonces tengo que reducirle la dureza antes de usarlo para un tema agrícola, o no tiene los minerales suficientes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en calidad del agua, en Guatemala sí está un poco mejor, a pesar de que las aptitudes no son tan buenas para ciertas cosas, pero calidad del agua está mucho mejor respecto a calidad del aire, ¿sí? ¿Cómo lo puedo tratar? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Con una consulta. Uh-huh. En la anterior diapositiva donde usted hablaba de las partículas del aire, Uh-huh. en donde aparece malo, donde aparecen 104 partículas menores a 2.5 micras. Uh-huh. ¿Esto a qué se refiere? O sea, ¿es el humo, es polvo o qué clase de contaminante puede ser en este caso? Bueno, el problema de las partículas de 10 y de 2.5 es que es una prueba cuantitativa. O sea, el equipo a usted solo le dice cuántas partículas hay. Para yo saber realmente qué es, se tiene que hacer una prueba cualitativa, que sería un análisis de gases. Realmente las partículas pueden ser contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, puede ser basura general, puede ser combustión de, no sé, de vehículos, puede ser combustión de algún hidrocarburo, pues, o sea, realmente es complicado porque, pues, por el tema económico en Guatemala, Insibume únicamente hace una prueba cualitativa, o sea, le dice usted, vine, hay tantas partículas, pero para realmente saber qué es, hay que hacer un análisis. Entonces, para poder ver, o sea, realmente no es como en este caso no me dice a mí, bueno, son 104 partículas, de las cuales 50 son compuestos orgánicos, 10 son, no. O sea, solo le dice cuántas hay, no qué es como tal. Los valores que están ahí es el promedio en un día, porque si vemos en la gráfica hay valores que llegan hasta 900, pero al promediar todo es donde me da el 104. ¿Sí? Ah, muy bien, ingeniero, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, buenos días, ingeniero. Una pregunta, usted estaba mencionando ahorita, por ejemplo, dureza del agua, dureza, Uh-huh. pH y otras, ¿qué son? ¿Son características o son y cómo se miden? Ok, bueno, como les decía en la clase anterior, hay parámetros de evaluación del agua, así como el aire que vimos que habían compuestos orgánicos volátiles, que habían gases de efecto invernadero, que habían partículas totales en suspensión, igual el agua. El agua para evaluarla es como cuando usted se hace un examen de sangre, ¿verdad? Que le hacen una hematología completa, que le sale glóbulos blancos, glóbulos rojos, creatinina, no sé, mil cosas. Entonces, igual, el agua, si usted la analiza, hay muchísimos parámetros. Lo que usted puede considerar es que hay dos, en grandes rasgos, los fisicoquímicos y los microbiológicos. Los fisicoquímicos son todos aquellos que están asociados con sales minerales que no tienen vida. Por ejemplo, la dureza, por ejemplo, la cantidad de cloro. La dureza es la cantidad o la concentración de carbonato de calcio y magnesio que tiene el agua. El cloro, por ejemplo, también es un parámetro físico-químico. El color, la turbidez,
la demanda bioquímica de oxígeno, o sea, de BO, de QO, todo eso. O sea, todos los parámetros que no tienen vida como tal son los parámetros físico-químicos. Alguna literatura incluso los separa como físico-químico, como parámetros físicos, como color, olor, apariencia y químicos. Pero digamos, en conjunto es que no tienen vida, tanto los físicos como los químicos. Ahora, los microbiológicos son los que sí tienen vida, por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Por ejemplo, E. coli, por ejemplo, Pseudomonas, por ejemplo, coliformes, por ejemplo, cualquier parámetro de un microorganismo que puede estar en algún momento en el agua, eso sí es algo microbiológico. ¿Cómo se mide? Bueno, realmente es complejo porque no todo se mide igual, pero la mayoría, para no hacernos bolas, hay kits o hay equipos de medición de calidad de agua o calidad del aire que quienes han llevado química o llevaron química en su vida, pues saben que dureza, por ejemplo, es un tema complejo porque hay que titular y hay que hacer un montón, pero ahora ya hay kits más completos que únicamente usted le agrega una gotita de agua o 2 gotitas y ya le sale el valor. O sea, no es tan complejo. Casi todo son equipos industriales, lo que le permite a usted medir cuánta dureza tiene, cuánto, incluso lo microbiológico. Hay algunos sets rápidos que usted lo mete y la muestra de agua ahí le dice cuánto es lo que necesita de agua y él de una vez le dice. Microbiología tal vez es más completo porque, más complejo porque los parámetros, pues los formales, sí se hacen en una placa, en una caja de Petri y eso le toma 3 días, 4 días, depende de qué es lo que esté midiendo. Ahora lo físico-químico, casi que en instantáneo usted ya tiene un resultado 100% confiable. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ingeniero, Sí, buen día. sí, de hecho, esos temas son importantes porque en el caso de la producción, ¿verdad? Ujú, Las partículas de calcio, la dureza, depende de su contenido, inhiben la ujú, función de los fertilizantes. En mi caso, yo trabajo con lo que son sistemas de riego, aspersión, microaspersión, ujú, goteo. Entonces, al final, en el caso mío, soy de Petén. Aquí, ujú, en su mayoría, el agua tiene altos contenidos de calcio. ujú. Entonces, afecta demasiado porque, por ejemplo, en las mangueras de goteo las tapa el calcio, luego hay que aplicarle un peróxido y así, o sea, son temas importantes, no Ujú. solo para el consumo del agua, sino también para el tema de la producción, ¿verdad? El tratamiento de aguas, también analizan el pH, todo eso, en Sí, sus diferentes procesos. Entonces, al final, son temas importantes y qué bueno que se tome el tiempo, ingeniero, para explicarlos a forma detallada y todo, porque al final estos temas son bien técnicos, nos ayudan a solucionar inconvenientes en la vida, en el trabajo, y pues no solo ellos, sino también tanto como para el consumo, que tiene mucha interferencia o referencia con nuestra vida, pues también en la producción, ¿verdad? Para alimentos. sí, muchas gracias. Sí, pues miren, la verdad es que el tema de la gestión ambiental uno pensaría que es solo para alguien que esté usando ingeniería ambiental, pero realmente no. Como dice aquí el compañero muy bien, realmente el tema del agua, por ejemplo, les puede afectar quienes trabajan en campo, ¿verdad? No solo como ingeniería, sino también los sistemas de producción. La gente, digamos, la actividad económica en Guatemala siempre sigue siendo la agricultura la principal. Entonces, realmente la gente conozca o desconozca el tema ambiental en el área rural, definitivamente están involucradas con calidad de agua, con calidad del aire, solo que no saben, ¿verdad? Y el desconocimiento son puntos en contra, porque entonces yo no sé, o sea, de todas, digamos, a mí me enseñaron que mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis demás usan el agua o el riego de esta forma, pero resulta que a mí ya no me sale igual. A veces puede ser por temas de clima, a veces pueden ser por temas de la contaminación del agua, a veces puede ser por contaminación del suelo que no tuvieron ellos, ¿verdad? Porque tristemente el ecosistema pues se ha ido deteriorando, ¿verdad? Pero realmente el tema de gestión ambiental es para todos y indistintamente estemos o no, nos afecta, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, los cultivos se degradan o hay una reducción, entonces se pone más cara la comida, se escasea, entonces yo ya no puedo ir a comprar, en fin, o sea, aunque yo diga, bueno, no, no tengo nada que ver con la agricultura, sí, o sea, todos dependemos de los servicios de los ecosistemas, ¿verdad? El agua, del aire, el suelo, etcétera. Sí, muy bien. Bueno, entonces básicamente hablamos más de calidad de agua y aire porque es lo que está más investigado y más medido, sin embargo, no es lo único, también tenemos el manejo del suelo, que eso sí es más complejo, por ahí va el tema de los paisajes y de los bosques, sin embargo, pues por tema de tiempo y demás, lo vamos a mencionar un poco más corto, pero sí está. Igual de esto les voy a dejar más
literatura se los voy a cargar, espero, esta semana para que tengan más referencias si quieren seguir aprendiendo, leyendo. Sin embargo, en temas de evaluación únicamente se va a evaluar lo visto en clase, que son las presentaciones. Entonces vamos a pasar al siguiente componente del planeta, que sería la litosfera. Litosfera, vamos a referirnos a toda la parte sólida. De momento ya vimos la gaseosa con la atmósfera, la líquida con la hidrosfera y ahora la litosfera. Entonces la litosfera, pues ahí tenemos un perfil como que fuera una rebanada de pastel por ahí, que si ustedes vienen y cortan el planeta, pues van a tener más o menos un perfil de este tipo, donde vamos a tener 3 capas de la litosfera, están del lado izquierdo. Tenemos corteza, manto y núcleo. Esos son los 3 subcapas de la litosfera, a diferencia de la atmósfera que vimos que estaba la troposfera, la estratosfera, en esta es más corta, solo tenemos 3. Dentro de la corteza, pues vamos a tener la litosfera, que va a ser realmente la parte plana, la parte donde nosotros vivimos. Luego vamos a tener el manto. El manto se va a subdividir en astenosfera del otro lado y mesósfera. Esas 2 van a constituir el manto. O también, otra bibliografía lo va a tomar como manto superior, manto inferior, sin embargo, vamos a pegarnos en este curso a lo que está en esta imagen. Luego el núcleo, vamos a tener 2 subdivisiones, núcleo externo, núcleo interno. Entonces, ahí está más o menos las dimensiones, también tienen altitudes o tienen distancias asociadas, no solo la atmósfera, que decíamos que era de 0 a 12 kilómetros más o menos el tema de la troposfera, aquí también vamos a tener dimensiones. Si se dan cuenta, dice que la litosfera son aproximadamente 100 kilómetros de espesor, más o menos, es bastante grande. La astenosfera vamos a tener una espesor aproximadamente de 700 kilómetros. Luego la mesósfera se va a extender más o menos hasta 2.900 kilómetros hacia abajo. Luego vamos a tener el núcleo. Si se dan cuenta, el núcleo, curiosamente, va a tener una fase líquida, que es el núcleo externo, y una fase rígida, que es el núcleo interno. La fase líquida se va a referir al magma, ¿sí? En el interior, en el corazón del planeta, hay magma líquido disuelto, que es el que se expulsa en una erupción volcánica en algún momento o tiene una conexión, ¿sí? Por ahí va incluido el tema, quienes han estudiado geología o geografía, el tema del cinturón volcánico y demás, tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, pues no nos vamos a enfocar tanto en eso, pero pues por ahí, esas son las capas de la litosfera. Ahí están las diferentes distancias. En promedio, la distancia hasta el centro de la Tierra son aproximadamente 6.378 kilómetros hacia abajo. Imagínense qué gran profundidad tiene, ¿sí? Esas serían las capas del suelo o de la parte sólida que sería la litosfera. En tema de gestión ambiental, pues no nos va a interesar tanto que se sepan de memoria de cuánto es, pero sí es importante que sepamos que el suelo, bueno, si lo perfora hacia abajo, hay un gran distancia hacia abajo y hay diferentes capas. Sin embargo, lo que más nos va a interesar va a ser la calidad del suelo o el manejo de los suelos. Entonces, ¿qué va a ser la calidad del suelo? Entonces, si ustedes buscan en bibliografía, básicamente dice que es la capacidad de funcionar de un suelo específico, o bueno, de un tipo de suelo específico, ¿sí? O sea, ¿cómo va a funcionar? Si funciona, esa es una calidad del suelo. Entonces, va a depender de para qué yo quiero el suelo. Tanto el agua como el aire como el suelo, primero yo tengo que saber para qué lo voy a querer. Y en función de eso, yo voy a medir su calidad. Porque definitivamente si yo quiero un agua de riego, no va a ser igual que un agua para bañarme, ni va a ser un igual para un agua de una industria farmacéutica, por ejemplo. O sea, no es, siempre es agua, pero yo voy a querer ciertos parámetros para cada proceso. Por lo tanto, la calidad siempre, indistintamente del recurso que estemos hablando, va a depender de para qué lo quiero. Eso es lo primero que ustedes tienen que pensar, ¿para qué quiero el suelo? ¿Para qué quiero el agua? ¿Para qué quiero el aire? Cuando yo ya sé para qué, entonces yo ya puedo buscar qué parámetros me aplica y entonces ahí es donde sale el tema calidad. En general dice que la calidad del suelo es evaluada midiendo un grupo mínimo de datos de propiedades del suelo para estimar la capacidad del suelo a realizar funciones básicas. Por ejemplo, mantener la productividad, regular y separar el agua. A veces el suelo me ayuda como un filtro, flujo de solutos, filtrar y taponar contaminantes o bien almacenar y reciclar nutrientes. No sé si alguien de ustedes ha escuchado el tema de composta o compostaje. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Sí? Ok, bueno.
Para quienes no lo saben, pues el tema de compostaje o bioremediación del suelo, básicamente lo que es bueno, es una forma de reciclaje, digamos, porque al final ustedes van a hacer una mezcla del suelo con ciertos minerales o materiales. Puede ser por materia orgánica o puede ser por residuos también de algunos tipos, y podemos pues incluir nutrientes al suelo, ¿sí? El abonarla, por ejemplo, el suelo es, bueno, no tiene la calidad suficiente, pero yo le voy a agregar nutrientes adicionales para mejorar su calidad. Eso es algo posible que pasa por lo general en una bioremediación o bien en un compostaje. Para la calidad del suelo existen muchísimos ensayos. Yo les traigo aquí algunos ensayos que pueden ser, o sea, ensayos van a ser el equivalente a los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua o los parámetros de evaluación del aire. Pues algunos ensayos para caracterizar si el suelo es apto o no, tenemos, por ejemplo, ensayo de respiración. ¿Alguien levantó la mano? Sí, perdón, Inge. Fíjense que tengo un evento. No sé si puedo salir un poquito antes. Sí, está bien, no tenga pena. Igual yo voy a subir la clase. Está bien. Gracias, Inge. Okay. ¿No? Bueno. Algunos ensayos de caracterización tenemos, por ejemplo, el ensayo de respiración del suelo, que básicamente es el índice de actividad biológica del suelo, o sea, qué tanta actividad tiene con organismos vivos. Ensayo de infiltración, que este me permite a mí medir la capacidad del suelo para absorber agua a través de una superficie. Es como para saber, bueno, yo pongo tanta cantidad de agua y cuánta es la capacidad de permeo o de rechazo que tiene el agua o de infiltración, como el nombre lo dice. Ensayo de densidad aparente, que mide qué tan compacta está. Los suelos van a tener agujeritos o van a tener poros, ¿sí? Entonces en los poros se infiltra el agua. De hecho, un pozo, por ejemplo, está la mezcla del agua con con el suelo, es porque en esos poros se va metiendo el agua, metiendo el agua, metiendo el agua, hasta que se compacta en un cuerpo hídrico, por ejemplo. Luego, ensayo de conductividad eléctrica, que mide la concentración salina en el suelo. El suelo se puede hacer como un tipo de lodo, ¿verdad? Y poder saber si eso es electrolito o no. O sea, si es capaz de conducir corriente eléctrica o no. Todos estos, si se dan cuenta, a mí me sirve para saber cómo está el índice biológico, cómo está la actividad con el agua, cómo está la compactación o la cantidad de transferencia eléctrica. Si se dan cuenta, todos son aptitudes que yo le hago al suelo para poder ver, bueno, si yo necesito, por ejemplo, un tema de agua, yo necesito que la densidad aparente no sea tanta, o sea, que no esté tan compacto el suelo. Entonces, si está muy compacta, yo pudiera decir, bueno, ese suelo está bien o no, o cambiarlo o buscar otro lugar. Otros ensayos tenemos también, ensayo de pH, por ejemplo, para medir todo el pH, que significa la caracterización o la cuantificación de hidrógeno, no aplica solo para el agua, también el suelo tiene pH. Entonces me dice a mí qué tan alcalino o qué tan ácido es un suelo, sobre todo para el tema de los cultivos, ¿verdad? Esto es algo que me pega muchísimo. Tengo idea que por acá hay bastantes agrónomos o personas que se han dedicado al tema de cultivos en el curso, por lo que estaba viendo en la información que me enviaron esta semana. Entonces, pues ustedes sabrán que esto es muy importante. Ensayos de nitratos en el suelo, también nitritos, nitratos, estabilidad de los agregados, deslimiento de lombrices y estimaciones y observaciones físicas del suelo. Entonces, ahí están más o menos algunos ensayos que se pueden hacer. Con esos ensayos yo puedo decir, bueno, es un como diagnóstico, así como el agua, que digo yo, bueno, el agua tiene tal dureza, tal conductividad, tal pH, igual, el suelo tiene tal aptitud, y pues con eso yo puedo diseñar o ver si realmente el suelo es apto para la actividad que yo quiero, o si de repente voy a tener que usar agregados, algún fertilizante, o definitivamente cambiar de lugar, ¿verdad? En cuanto a la litosfera o el suelo, van a haber también normativas en Guatemala y en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos normativas ISO, hay ciertas normas ISO, igual para el aire, igual para el agua, que a mí me pueden decir qué parámetros son los que quiero para cierta aptitud. Por ejemplo, puedo decir la aptitud del suelo es para cultivos, entonces tengo que buscar alguna normativa que me diga como cuáles son los parámetros. También vamos a tener un tema, así como los valores guía, que van a ser los estándares de calidad ambiental, o sea, ECA del suelo. También van a ser normas o parámetros que me van a decir, bueno, este suelo es apto
para ciertas cosas. O bien algunos ensayos complementarios. De repente también en alguna bibliografía hay algunas normas como las ASTM, ¿verdad? Que también es para materiales o para obras de infraestructura, pero también vamos a tener ciertos normas que me hablan a mí del tema del suelo. ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien, ingeniero, gracias. Todo bien, muy bien. Del suelo no vamos a hacer tanto énfasis porque realmente el tema es muy amplio y va de la mano con el tema de cultivos y de la biosfera, ¿verdad? Porque por ahí van los paisajes productivos, por ejemplo. Un paisaje productivo o un ecosistema va a ir más enfocado al tema de los bosques, por ahí está el INAP, el CONAP, etcétera. O sea, en Guatemala hay como, sobre todo el tema de bosques y suelo está un poco más, es muchísimo más robusto que el tema del agua y el aire. Sin embargo, pues en el curso únicamente me interesa que ustedes tengan idea de la diferencia entre los diferentes componentes ambientales y que hay parámetros de caracterización. O sea, sí se puede medir la calidad del agua, sí se puede medir la calidad del aire, sí se puede medir la calidad del suelo, siempre y cuando ustedes definan para qué lo quieren y qué norma es la que aplica. ¿Sí? Bueno, entonces cuando nosotros ya sabemos la relación del agua, la relación del aire, la relación del suelo, vamos a ver, como les decía en clases anteriores, que hay una contaminación directa en cuanto a saneamiento como en contaminación. Quiere decir que si yo contamino el agua, eventualmente esa contaminación me va a llegar a afectar a mi suelo y me va a llegar a afectar ¿sí? Y también los seres vivos también, ¿verdad? Creo que a alguien se le activó su micrófono. Ahí estamos, ok. Entonces, siempre hay una relación directa. ¿Por qué? Si yo vengo y vierto, por ejemplo, un aceite al agua, por ejemplo, ese aceite en algún momento va, bueno, obviamente, pues va a tener directamente una relación con los seres vivos que habitan el agua, ¿verdad? Los peces, las algas, etcétera, etcétera, y ahí va a ser mi primer impacto. Por evotranspiración, por descomposición, eso va a empezar a emitir gases de efecto invernadero. Entonces, en algún momento va a empezarme a afectar la atmósfera. Y luego, en algún momento, puede ser que ese aceite llegue hasta el fondo del océano o bien tenga una conexión con algún cuerpo de tierra cercano y me afecte también el suelo. Por el contrario, los gases de efecto invernadero, por ejemplo, son precursores de lluvia ácida, entonces me contaminan a mí la atmósfera, pero cuando se hidrolizan y llueve, cae al suelo y al agua. Y así, o sea, son innumerables los ejemplos de que hay una relación de contaminación entre agua, suelo y aire, definitivamente bastante estrecha. Entonces, usted contamina el agua, muy probablemente está contaminando el aire y el suelo, o viceversa. Al igual el tema del saneamiento. Si yo trato un lago o un río, pues estoy pues, ayudando a... Solo alguien tiene activo su micrófono. Manuel, tenía levantada su mano, Manuel Noguera. Yo creo que se activó, ingeniero, disculpe. Ok. Perdón la interrupción, solo quiero ver porque alguien tiene su micrófono activo. Ahí estamos. Okay. Ya lo desactivaron, ingeniero. Bueno. Aprovechando ahí Ya, la pausa. Okay. Sí, ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿los nitratos que están en el suelo son los mismos que están en el agua? Sí, es lo mismo, es nitrógeno y oxígeno junto, lo único es la forma en la que va a estar, porque va a estar en forma mineral sólida en el caso del suelo, pero es lo mismo. Sí, sulfatos, o sea, el sulfato o el azufre es lo mismo en agua que en aire que en suelo. Lo único va a ser el estado de la materia en el que esté, pero es lo mismo. Así Muchas como gracias, el pH. ingeniero. No tenga pena. Sí, igual el pH, o sea, miren, todos los parámetros son los mismos, únicamente lo que va a variar es dónde está y la forma en la que esté, porque, por ejemplo, en el agua unos nitratos van a estar disueltos, por lo tanto van a estar en forma líquida o en forma iónica. En el caso del suelo también van a estar en forma de iones, pero en el suelo, o sea, en forma sólida. O bien pueden estar eventualmente como compuestos orgánicos volátiles o como gases de efecto invernadero en forma gaseosa y iónica. O sea, sí, es lo mismo. O sea, nitratos son los mismos, únicamente va a ser
dónde estén y en qué estado de la materia, pero no hay, o sea, no son diferentes a los del agua, a los del aire, no, son los mismos. ¿Sí? Bueno. Gracias, Entonces, ingeniero. ok, no hay pena. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas, ya el tema de gestión ambiental, ya que sabemos más o menos las capas del planeta, cómo funciona y demás, pues vamos a ver el tema de la vulnerabilidad de los ecosistemas. La vulnerabilidad, ahorita vamos a ver qué es, o no sé si en la siguiente clase por tema de tiempo, pero antes de definir vulnerabilidad, vamos a ver qué es la contaminación. Yo creo que todos sabemos y no sabemos a la vez qué es la contaminación. ¿Qué es el concepto como tal? Podemos hablar de contaminación cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían de estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Entonces, la contaminación, creo que siempre todos tenemos la idea que es cuando algo está sucio y casi siempre va a ser así. Sin embargo, el hecho de yo venir e introducir algo a un ecosistema que no es parte de, ahí ya estoy contaminando, ¿sí? Algo tan común como puede ser la alteración o el ingreso de una especie, por ejemplo. Si vengo yo y entro una especie diferente al planeta, por ejemplo, aquí en Guatemala, que hay cierta, pues no sé, si ustedes van a algún departamento de repente, pues hay aves, ¿verdad? Entonces, si yo vengo e ingreso a una familia de aves diferente, ese ya es un tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque estoy ingresando algo al ecosistema que no estaba en él y que definitivamente a mí me va a afectar el ecosistema. Por ejemplo, hace poco estaba viendo un proyecto con unos compañeros del tema ambiental y hablábamos del tema del rescate de un paisaje productivo o de un ecosistema. Y ellos me decían que, por ejemplo, no podíamos sembrar eucalipto donde estaban. Y si ustedes van a un lugar, creo que los eucaliptos ahora es muy común, es muy bonito el árbol como tal y huele bien y todo el asunto. Sin embargo, me decían ellos que traen especies de aves que no son propias del lugar, o bien el olor no le es amigable a ciertas especies que hay por ahí y pues las alejan. Entonces, solo el hecho de introducir un árbol distinto, por ejemplo, a un ecosistema, eso ya es una contaminación como tal, sobre todo si no está estudiado, porque a veces uno dice, bueno, yo solo quiero que se vea bonito y uno jala de todo, pero realmente en ese caso yo estoy haciendo un tipo de contaminación. Puede ser que a veces tenga una afectación con el equilibrio del ecosistema, puede ser que no, pero el hecho de introducir algo diferente a un ecosistema, pues ya es una contaminación. No es únicamente el imaginarnos ahí una industria que está sacando todos los contaminantes al océano. Definitivamente eso es una contaminación muchísimo más importante, pero no solo eso es la contaminación. O sea, cualquier alteración a un ecosistema y a su equilibrio, eso ya es una contaminación. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos. O sea, pueden ser de varios tipos, no solo de uno. Dice, perjudican medios como el agua, el suelo o el aire cuando se presentan en concentraciones muy elevadas. Estos compuestos alternan las condiciones de los organismos que habitan en ellos, generando problemas de salud, seguridad, malestar e incluso la muerte. O sea, estas alteraciones obviamente tienen pues tipificaciones o grados distintos, ¿verdad? De repente la contaminación puede ser leve, puede ser moderada, puede ser alta o puede ser muy alta o incluso letal, ¿sí? Entonces, ese sería básicamente el tema de contaminación, que va a ser el preámbulo para ver ya lo que es vulnerabilidad. Vamos a tener varios tipos de contaminación, entonces les traía un videito nuevamente para que veamos los tipos de contaminación. Yo creo que ahora ya no hay problema, que se escucha bien, entonces ahorita lo vamos a proyectar. Tipos de contaminación ambiental. Existen diferentes tipos de contaminación. Entre los más conocidos están la contaminación atmosférica o del aire. Una de las más conocidas es causada por la emisión de sustancias químicas hacia la atmósfera, afectando la calidad del aire que respiramos. Entre los más conocidos contaminantes están el dióxido y el monóxido de carbono. Contaminación hídrica o del agua. Esta contaminación generalmente es producida por residuos contaminantes como vertidos industriales, insecticidas, detergente, aceite de uso doméstico, entre otros, transformando el agua potable en no apta para su consumo. Afecta tanto a animales, vegetales y al ser humano. Contaminación del suelo. Esta contaminación se produce por las sustancias químicas usadas, por lo general, en la agricultura intensiva.
causando pérdida de vegetación y conduciendo a la erosión. Los principales afectados son los cultivos, las plantas y los árboles. También la basura urbana genera contaminación de los suelos. Contaminación acústica. Es causada por el exceso de ruidos como aeropuertos, autopistas, zonas de discotecas, es decir, es la contaminación por ruido excesivo, ya sea en frecuencia, proporción, ritmo, tono o volumen. Puede provocar trastorno de sueño, pérdida de audición, afecciones cardiovasculares y desequilibrios en los ecosistemas, por ejemplo en las aves. Contaminación lumínica. Es producida por lo general en las grandes ciudades por la noche, refiriéndose a la excesiva iluminación artificial. Causa enfermedades relacionadas a la visión, migrañas o alteración del sueño. Contaminación visual. Se habla de este tipo de contaminación cuando se altera cualquier paisaje natural con elementos que no son naturales, como por ejemplo las torres eléctricas, vallas de publicidad, basura, entre otros. Contaminación térmica. Se trata del calentamiento global o aumento de temperatura. Afecta principalmente a los polos y glaciares, creando terribles consecuencias como la subida del nivel del mar, desequilibrio en ecosistemas, cambios en las corrientes de mar, cambios climáticos, además de reaparición de enfermedades. Bueno, ¿te escuchó y se vio el video, verdad o no? Sí, te vio bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues básicamente pues el tema de la contaminación, como ven, pues hay bastantes tipos, ¿verdad? No es únicamente un tipo, hay varios tipos. Ahí hablábamos de la contaminación del aire, hablaba de la contaminación del agua, hablaba de la contaminación del suelo y también hacía que lo que más o menos vimos los tres componentes. Sin embargo, también vemos el tema de contaminación de acústica, ¿verdad? O lumínica. Eso tiene que ver más o la visual también, ¿verdad? Eso tiene que ver más con el tema de el impacto ambiental que nosotros como personas lo generamos, ¿verdad? La contaminación, la contaminación puede ser de dos tipos, puede ser natural o antropogénica. La natural va a ser, por ejemplo, una erupción volcánica, mientras que la antropogénica va a ser por nosotros. Y esa va a ser, por ejemplo, la lumínica, la visual, la del ruido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que quería que viéramos de contaminación. Igual lo vamos a seguir viendo porque esto ya es más la gestión ambiental como tal. No sé si hay alguna duda o comentario adicional. ¿O ahí estamos bien? Sí, ingeniero, ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, pues eso es básicamente lo que vamos a empezar a ver, que ya hoy sí vamos a empezar en la siguiente clase con el tema de gestión ambiental, porque ya vimos más o menos la teoría o lo conceptual de la gestión ambiental. Entonces ya vamos a empezar a ver un poquito más lo práctico. Eso sería básicamente lo que vamos a empezar a ver. Entonces, por hoy sería todo. En teoría, la próxima clase, creo que no vamos a tener clase por el descanso del 15 de septiembre. Sin embargo, todavía no estoy 100% seguro. Yo les confirmo en la semana. Yo tengo como que no va a haber clase, pero estoy esperando si de repente hay alguna modificación de escuela técnica. Entonces, por favor, estar pendientes. Igual haya o no haya clase, no va a haber examen. ¿Sí? Solo sería clase. Si hay o no hay. Yo creo que no va a haber, pero todavía no me han terminado de confirmar. Sí, entonces si no hay alguna duda o comentario adicional, pues ahí estaríamos.